En este vídeo vamos a ver qué es un haz generado por dos objetos geométricos. Para definir un haz en un espacio euclidio necesitamos fijar dos objetos geométricos, de los cuales conoceremos su ecuación implícita. Para entenderlo mejor, podemos pensar en el ejemplo de dos planos en el espacio. El haz generado por π1 y π2 es el conjunto de objetos geométricos cuyas ecuaciones son combinación lineal de la de los dos generadores. En nuestro ejemplo, son todos los planos que se obtienen como combinación lineal de los dos iniciales. Con esta definición, el haz depende de dos parámetros. Para distintos valores de alfa y beta, obtenemos los diferentes objetos geométricos. Sin embargo, puede darse una versión algo más cómoda en función de un solo parámetro. Para ello, tenemos en cuenta que si dividimos una ecuación implícita por un número, el objeto geométrico que define es el mismo, es decir, la ecuación sigue teniendo las mismas soluciones. En nuestro caso, podemos dividir la ecuación por alfa siempre que éste sea no nulo. Llamando lambda al cociente de beta y de alfa, obtenemos una expresión del haz en función de un solo parámetro. Hay que tener en cuenta, eso sí, un mínimo detalle. Esto hemos podido hacerlo cuando alfa es no nulo. ¿Qué ocurre cuando toma el valor 0? Nos fijamos que la expresión inicial desaparece en la primera ecuación y queda únicamente la segunda. Ese es, por tanto, el caso que hemos excluido al hacer la simplificación con un solo parámetro, y hay que añadirlo de manera separada. Si aplicamos, en nuestro ejemplo de los planos, la versión del haz con un solo parámetro, nos fijamos que los distintos planos que obtenemos en verde, al variar el parámetro lambda, nunca llegan a alcanzar el plano rojo, que es el que corresponde a la segunda ecuación. La principal propiedad de los haces, que los hace extremadamente útiles, es que los objetos del haz heredan algunas propiedades comunes de los objetos generadores. Por ejemplo, en el caso de los dos planos con los que hemos trabajado, todos los planos del haz que generan pasan por la recta común a los planos iniciales. Pero habrá otras propiedades que se conservan, como tener una misma dirección de paralelismo, o en el caso de cónicas, compartir asíntotas, tangentes en un punto o puntos singulares. En el plano podemos particularizar la construcción que acabamos de ver para construir haces de rectas. Dadas las ecuaciones implícitas de un par de rectas, consiste en tomar la combinación lineal de todas ellas, bien sea en la versión de dos parámetros o en la versión de un solo parámetro. Dependiendo de la posición inicial de las rectas generadoras, tenemos dos tipos de haces. Si las rectas iniciales se cortan, tenemos el haz de rectas por un punto, es decir, construimos la familia de rectas que pasan por el punto común. Y si las rectas iniciales eran paralelas, todas las rectas del haz también lo son. Tenemos un haz de rectas paralelas. Una situación similar tenemos en tres dimensiones si tomamos como objetos geométricos generadores dos planos. Si los planos iniciales se cortan en una recta, todos los planos del haz también pasan por ella. Se trata entonces del haz de planos con una recta en común. Y si los planos iniciales eran paralelos, todos los del haz también lo son. Se trata de un haz de planos paralelos. Vamos a terminar viendo un ejemplo de la aplicación de la teoría de haces para resolver un problema de geometría. En el espacio queremos hallar la ecuación de un plano que pasa por un punto P y una recta R conocidos. Podría resolverse de muchas formas distintas, pero el hecho de que nos den las ecuaciones implícitas de la recta lo hace especialmente cómodo para resolver mediante haces. Cada una de las ecuaciones que definen R representa geométricamente un plano que la contiene. Como el plano que buscamos también tiene que contener la recta R, está en el haz que generan esos dos planos. Será siempre más cómodo usar la versión del haz con un solo parámetro. Son todos los planos cuya ecuación es la del primero más un múltiplo de la del segundo. Para seleccionar en esa familia de planos el que buscamos,
imponemos que pase por el punto P 1, 1, 1. Para ello, simplemente sustituimos las coordenadas del punto en el haz y eso nos permite despejar el parámetro lambda. Obtenemos lambda igual a menos 1. Reemplazando su valor en la expresión inicial del haz, concluimos la ecuación del plano buscado, z-1 igual a 0. Podemos ver qué ocurre si usamos la versión del haz con dos parámetros. Todo funciona igual. La única diferencia es que al reemplazar las coordenadas del punto en el haz, no obtenemos un valor concreto para los parámetros, sino que hallamos uno en función del otro. Eso hace que al sustituir en la expresión inicial nos quede una ecuación con un factor común, alfa. Pero dividiendo por él podemos eliminarlo y obtenemos igualmente el plano que estamos buscando. En definitiva, la diferencia entre usar un tipo u otro de haz es mínima. Cuando apliquemos la misma idea a cónicas, será ligeramente más sencillo a nivel de cuentas utilizar haces con un solo parámetro. No obstante, hay que estar preparado porque en algún caso muy excepcional esto podría llevarnos a algún resultado un tanto inesperado. Vamos a ver a qué me refiero en el siguiente ejemplo, que es una mínima variante del que acabamos de ver. Se trata exactamente del mismo problema, pero ahora variamos las coordenadas de P, que serán 1 menos 1, 0. Seguimos los mismos pasos que vimos en el caso anterior. Planteamos el haz de planos con un solo parámetro e imponemos que el punto P pertenezca al plano buscado. Es decir, sustituimos sus coordenadas en la expresión del haz para hallar el correspondiente parámetro lambda. Y aquí viene el pequeño inconveniente. Llegamos a la ecuación menos 1 igual a 0, que obviamente es imposible, nunca se cumple. ¿Quiere decir esto que el problema no tiene solución? Obviamente no. Lo que ocurre es que la versión del haz de un solo parámetro, si recordamos, queda fuera el segundo de los planos generadores. Y en este caso, ese es precisamente la solución al problema. Es el plano que estamos buscando y pasa por el punto P, y por eso no aparece para ningún valor de lambda. Si usamos la versión de dos parámetros, ahora no hay matiz ni diferencia ninguna con el ejemplo anterior. Al sustituir el punto en el haz, obtenemos alfa igual a 0. Reemplazando la expresión inicial, nos queda una ecuación múltiplo de beta. Y al dividir por beta, encontramos la solución del problema, que es el segundo de los planos originales.